y se fue mejor para allá. Ujú. Sí, nada más que sí está canijo su logística. ¿Por qué? Pues porque tengo familiares que viven en San José el Alto, ahí a 10 Ajá. minutos de la Náhuac, y les tocó en el estadio. Y yo que vivo cerquita del estadio me tocó en la Náhuac. Entonces está chistoso. Pues mire, bien fácil, les hubiera pedido a sus parientes un recibo de domicilio, Ya ve. pero bueno, es sabido, ¿no? Sí, sí, sí. Pero mire, lo bueno es que ya está vacunado. ¿Ya es la segunda dosis? Sí, ya está completa ¿y cómo le dicen? Eso. Pues de vacunación. Sí, 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 el esquema. Ya. Ay, pues qué bueno. Qué De hecho, bueno y qué malo. ahorita, ahorita no tengo, hay unos compañeros que están justamente en la vacuna, que por eso Ok. no, no van a poder estar presentes. Sí, no, pero aparte, bueno, a nosotros nos tocó la Cancino. Este, y la verdad es que yo siento que me fue bien con la vacuna. La verdad es que no me quejo, pero pero sí llegué cansada y fastidiada, la verdad. Entonces, pues sí, no se preocupen. Lo bueno o malo, no sé, es que la clase que vamos a ver hoy es muy sencillita, porque pues solo es una hora y ya llevamos 10 minutos. Entonces, vamos a ver algo rápido. El caso que vamos a ver hoy, que es, vamos a hacer un recuento de lo que hicimos, de lo que hemos visto, porque ya ha pasado tiempo de la última vez que nos vimos. Lo que estábamos analizando eran los casos o una técnica de análisis de circuitos que se llama Thevenin y Norton. Este análisis de Thevenin y de Norton lo que nos dice es que cuando nosotros tenemos un circuito, ajá, muchas veces a nosotros no nos importa cuál es la configuración o los elementos o cómo están conectados estos elementos. A nosotros como usuarios solo nos interesa que nos proporcione la corriente o el voltaje que nosotros necesitamos para que el equipo que tenemos funcione. Sea un equipo médico, sea un equipo comercial, sea un celular, sea lo que sea, a nosotros nos importa que funcione. Dice, basando en este principio, pues entonces existen dos técnicas, que es Thevenin y Norton, que dice que nosotros podemos reducir un circuito sin importar cuál sea, siempre y cuando sea lineal. Es decir, que sea un circuito que tenga resistencias y fuentes lineales. Nosotros lo podemos reducir, en el caso de Thevenin, a únicamente una fuente de voltaje en serie con una resistencia y en el caso de Norton, únicamente una fuente de corriente en paralelo con una resistencia. Cuando hablamos de Thevenin, pues el voltaje que obtenemos le llamamos voltaje de Thevenin o VTH y la resistencia es la resistencia de Thevenin. En el caso de Norton, pues le llamamos corriente de Norton y la resistencia de Norton. Vimos cuáles eran los tres casos que existían. Caso 1, únicamente fuentes de independientes y resistencias. Caso número 2, fuentes dependientes y resistencias, que es como el que observamos aquí en la imagen. Y el caso 3, que en el caso 3 ya tenemos tanto fuentes independientes como fuentes dependientes. Ahora, decíamos que para analizar el caso 1, había diferentes pasos. Los pasos eran similares. El paso número 1 era primero quitar la resistencia de carga, ¿no? Pero establecer dónde estaba esa resistencia, es decir, anotamos el punto de referencia A y el punto de referencia B o como lo quieran llamar. Quitamos la resistencia de carga. Paso número 2, quitamos todas las fuentes independientes,
porque en el caso 1 solo hay independientes. ¿Y cómo las vamos a quitar? Las fuentes de corriente las vamos a cambiar por circuitos abiertos, las fuentes de voltajes por cortocircuitos. Hacemos el análisis para calcular la resistencia total o la resistencia equivalente. A esa resistencia le vamos a llamar o resistencia de Thevenin o resistencia de Norton, porque es la misma. Paso número 3. Regresamos las fuentes. Es decir, donde haya un cortocircuito, pues sabemos que haya una fuente de voltaje. Donde haya un circuito abierto, sabíamos que ahí había una fuente de corriente. Regresamos las fuentes y comenzamos a hacer el análisis. En el caso de voltaje de Thevenin, pues debemos de calcular cuál es el voltaje que habría en los terminales A y B o donde quitamos la resistencia de carga. En el caso de Norton, lo que nosotros sabemos es que en un circuito abierto no puede haber corriente. Por lo tanto, donde estaba la resistencia de carga, vamos a colocar un cortocircuito y vamos a calcular cuál es la corriente que fluye ahí. La corriente que pase por ese cortocircuito, entonces será nuestra corriente de Norton. Paso número 4 y último sería dibujar nuestro equivalente de Thevenin o nuestro equivalente de Norton. En el caso de, olviden estas imágenes, eran de un congreso. En el caso del equivalente de Norton, vamos a dibujar una fuente de corriente en paralelo con una resistencia, que por ahí debe de haber un caso, y en el caso de Norton vamos a llegar, el de Thevenin, vamos a llegar a una fuente de voltaje en serie con una resistencia. Paso 5 y último, regresamos la resistencia de carga. También comentábamos que hasta este punto no nos importaba a cuánto equivale la resistencia de carga, porque solo, a menos que nos preguntaran cuál es la corriente que pasa por la resistencia de carga, entonces ahí sí ya nos van a decir qué valor tiene esa resistencia y pues hago el análisis normal. ¿Ya se acordaron más o menos? ¿Sí? ¿No? ¿No saben? Sí, maestra. Ok. Bueno, ahora ya que hicimos esa recapitulación del caso número 1, ahora vamos a ver qué pasa con el caso 2. El caso 2 decíamos que eran únicamente fuentes dependientes, ya sean de voltajes o de corrientes, y resistencias. Ahora, cuando tenemos este caso 2, hay una particularidad, bueno, dos particularidades. ¿Cuál es la primera? La primera es, si nosotros recordamos el caso 1, nos dice, quita la resistencia de carga. En este caso ya no la quitaron. Paso número 2, quita las fuentes para calcular la resistencia equivalente. Pero, ¿qué pasa cuando tenemos fuentes dependientes? ¿Qué les pasaba en el principio de superposición cuando teníamos fuentes dependientes? Se conservan. Se conservan. Las fuentes dependientes no se pueden quitar porque pueden alterar ahí sí el resultado del circuito. Entonces, hay otra cosa que yo les he comentado. Yo les he dicho, cuando nosotros tenemos una fuente de corriente, cuando nosotros tenemos fuentes, no podemos calcular resistencias. ¿Por qué? Porque tienen resistencias internas también estas fuentes. Exactamente. Entonces, si nosotros medimos la resistencia físicamente con un multímetro, el resultado que nos va a dar no es el real, y tampoco podemos calcularla suponiendo que la resistencia es 0, que la resistencia tiene infinito en la fuente, porque como ya vimos en los casos anteriores, cuando nosotros removemos las fuentes, pues cambia la configuración de las resistencias. A veces, cuando están conectadas las fuentes, las resistencias no tienen relaciones, pero cuando las quitamos ya quedan en serie, quedan en paralelo. Entonces, por eso nunca debo de medir resistencia cuando tengo fuentes conectadas. Entonces, ¿qué pasa si yo tengo que calcular una resistencia de Thevenin o una resistencia de Norton,
pero no la puedo medir o no la puedo calcular porque hay fuentes dependientes. Pues entonces lo que tengo que hacer es recurrir a la ley de Ohm que nos dice, resistencia es igual a voltaje entre corriente. ¿Qué voltaje o qué corriente? Si yo lo que quiero calcular es la resistencia de Thevenin o la resistencia de Norton, que al final es lo mismo, pues entonces yo estoy hablando del voltaje no del circuito, no el de las fuentes, sino el voltaje que llega en estos puntos. ¿Y qué voltaje llega a la resistencia, a los puntos de la resistencia de carga? Pues el voltaje de Thevenin. ¿Qué corriente pasa por la resistencia donde yo la quiero calcular? Pues la corriente de Norton. Entonces, cuando yo hablo de un caso 2, es decir, que tengo fuentes dependientes, tengo que saber que me guste o no, si yo quiero calcular el equivalente de Thevenin o el equivalente de Norton, en realidad tengo que calcular los dos, porque los necesito para poder obtener la resistencia. Ahora, este caso tiene otra particularidad. Esta fuente dependiente dice que vale Vx. ¿Cuánto vale Vx? Pues no sabemos. No sabemos, exactamente, no sabemos. Entonces, si no sabemos qué voltaje hay aquí, pues no vamos a poder saber cuánto vale acá. La otra, no hay un circuito, otra fuente dependiente, perdón, otra fuente independiente que esté excitando, que le esté dando valor a esta fuente de voltaje. Entonces, cuando nosotros tenemos el caso 2, además de calcular forzosamente Thevenin y Norton, tenemos que hacer otra consideración. ¿Cuál es esa otra consideración? Tenemos que colocar una fuente para estimular o para excitar al circuito y con esto poder calcular Vx. Recordemos que estos circuitos son circuitos lineales. ¿Se acuerdan a qué nos referíamos con la linealidad? ¿Sí, no? No saben. Yo la verdad no recuerdo, maestra. Ok, está bien. Prefiero que me digan no me acuerdo a que me tengan aquí como loca adivinando si no quieren hablar, si están dormidos o no saben. Lo ando buscando en la libreta, pero no lo encuentro, maestra, no me acuerdo. No, no se preocupen. Ok, entonces, ¿qué nos dice la linealidad o por qué sabemos que estos circuitos son lineales? Pensemos nosotros que tenemos un circuito de esta manera. Yo tengo una fuente de voltaje y una resistencia. Mi fuente de voltaje es independiente, pero es una fuente variable, es decir, yo puedo decidir si vale 1, si vale 2, si vale 3, si vale 4. Vamos a suponer... Ay, me lo olvido. Bueno, vamos a cambiar. Vamos a ver si con esto... No sé por qué, no sé si tiene virus. Vamos a suponerle. Funciona igual con una fuente de corriente. Tengo una fuente de corriente independiente, por eso está en el circulito, pero igual, es variable. Es decir, yo decido cuánto vale. 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, tenemos que borrar esto. Ay, bueno. Entonces, aquí siempre va la variable independiente y acá va siempre la variable dependiente. Ay. Eso siempre pasa así. ¿Ok? Ahora, vamos a suponer que mi resistencia que yo tengo aquí es una resistencia de 1 ohm. Si yo les digo, calcula el voltaje que hay en la resistencia, ¿cuánto sería? ¿El voltaje sobre la corriente? El voltaje es igual a corriente por resistencia. Entonces, si yo tengo una corriente de 1, ¿de cuánto sería mi voltaje? ¿De 1? De 1. ¿Ok? Sería un voltaje de 1. Entonces, yo tendría aquí una relación 1 a 1. Imaginen que está derecho.
Ahora, ¿qué pasa si mi fuente de corriente, en lugar de ser de 1 amper, es de 2 amper? ¿Cuánto será el voltaje? 2. Mi voltaje serían 2. Si mi fuente de corriente ahora es de 5, ¿de cuánto sería mi voltaje? De 5. Pues de 5. Entonces, ¿qué va a pasar? Si yo uno todos estos puntos, bueno, imagínense que sí, me quedará una línea recta. Entonces, este circuito es lineal. Yo puedo decir que también que un sistema es lineal cuando yo puedo predecir, por ejemplo, en este caso, ¿qué pasaría si mi resistencia, en lugar de ser de 1, ahora mi resistencia es de 2? Pues la forma seguiría siendo la misma. Lo único que pasaría es que la pendiente cambiaría. Con una fuente o con una corriente de 1 amper, yo tendría 2 volts. Con 2 volts, con 2 amperes yo tendría 4 volts y con 5 amperes yo tendría 10 volts. Cambiaría la pendiente porque ahora tengo una relación de 2, porque dice que voltaje es igual a corriente por resistencia. Como ahora la resistencia cambió, pues ahora va a modificar la pendiente. Si yo digo que mi resistencia es de 0.5, pues entonces también, o sea, se va a mantener una línea recta, pero ahora la pendiente es menor. Entonces, por eso este es un circuito lineal, bueno, lineal en partes, porque llega un momento en el que la resistencia se quema y pues ya no va a cumplir, ¿verdad? Porque todas las resistencias están diseñadas para una potencia en particular, perdón. Entonces, este es un circuito lineal. Por esto, ¿sí les quedó claro lo que es la linealidad? Sí, maestra. Sí, maestra. Sí, maestra. Se va a comportar con una línea recta. Si yo incremento o decremento el voltaje o la corriente, pues se va a desplazar siempre sobre esta línea recta. Ahora, entonces, como ya sabemos qué es la linealidad y también ya nosotros sabemos y hemos visto o sabemos que este principio solo aplica para circuitos que son lineales y ya sabemos que este circuito es lineal, pues entonces no importa, bueno, yo voy a buscar excitar este circuito colocando o una fuente de corriente o una fuente de voltaje. ¿En dónde? En donde estaba RL. ¿Por qué donde estaba RL? Para hacerlo más fácil. Si yo coloco una fuente de voltaje aquí, ¿qué tengo? ¿Qué sabría ya? ¿El voltaje de la fuente dependiente? El voltaje de la fuente dependiente en este caso, porque dice que Vx vale la fuente. Pero en términos generales, si yo coloco una fuente de voltaje aquí, donde estaba RL, ¿qué puedo decir que conozco? ¿Quién va ahí? ¿A quién mido ahí? ¿El voltaje de estos puntos quién es? ¿El voltaje de Thevenin? El voltaje de Thevenin, exactamente. Entonces, yo tengo solo una ecuación, que es la de ley de Ohm, pero tengo dos incógnitas, voltaje de Thevenin y corriente de Norton. Entonces, por eso yo coloco las fuentes aquí, porque con eso ya estoy suponiendo el valor de una variable. Si yo coloco aquí una fuente de voltaje o excito con una fuente de voltaje, pues ya conozco el voltaje de Thevenin. Y ahora solo me faltaría conocer qué corriente fluye en esta malla para conocer la corriente de Norton. Si yo pongo aquí una fuente de corriente, ya conozco la corriente de Norton. Y ahora solo tendría que saber qué voltaje cae en estos terminales para conocer el voltaje de Thevenin. Ahora, ¿importa el valor de la fuente? No importa. ¿Por qué? Porque sabemos que el circuito es lineal. Si pongo una fuente de voltaje muy grande, pues me va a dar corriente más grande, pero siempre se va a cumplir esta proporción. Si yo pongo una fuente de corriente pequeña o una fuente de voltaje pequeña, pues voy a tener el otro valor que me falta también pequeño. Pero como es una relación, porque es un circuito lineal, se va a cumplir. Sin embargo, para hacer las cosas más fáciles, para simplificar los cálculos, se supone una fuente de corriente, generalmente se supone una fuente de corriente o de 1 amper o de 1 volt.
¿Por qué de 1 amper? Pues bueno, si yo ya tengo una fuente de 1 amper, que es la corriente de Norton, pues entonces todo va a estar dividido entre 1. Entonces es más fácil hacer los cálculos. Pero no es una regla, pero no importa si ustedes ponen o suponen una corriente de Norton de 10, de 20, de 50, de 5 microamperes, de 20 microamperes, de 50 megaamperes, no importa. Lo que importa es la relación. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí, maestra. Sí, maestra. Ok. Ahora, ¿qué o suponer una fuente de corriente? ¿No? Digan algo, aunque sea, igual y latinan. ¿Qué preguntó, Perdón, ¿qué fue lo que maestra? dijo? Yo no escuché. Ajá. ¿Qué se les hace más fácil? O sea, si el problema no, o este caso 2 nos permite elegir entre colocar una fuente de voltaje para suponer el voltaje de Norton, el voltaje de Thevenin, o una fuente de corriente para suponer una corriente de Norton, ¿qué prefieren? ¿Que excitemos este circuito con una fuente de voltaje o con una fuente de corriente? ¿Con cuál será más fácil? Yo creo que con una de corriente. ¿Los demás están de acuerdo? ¿No estaría más fácil una de voltaje para Yo creo que una de voltaje. También Para... considero Para una de tener todo voltaje. en voltaje. Miren, ¿cuál sería la ventaja de tener una fuente de voltaje? Que si yo coloco una fuente de voltaje de 1 volt, yo ya automáticamente ya sé cuánto vale esta. Esa sería la ventaja de tener una fuente de voltaje. Si yo tengo aquí una fuente de corriente, pues entonces todavía tengo que saber qué voltaje hay en estas terminales para poder conocer el valor de esta fuente. Entonces, en este caso en particular, no siempre es así. En este caso en particular, sí es más fácil suponer una fuente de voltaje. Entonces, ¿cómo nos va a quedar nuestro circuito? Pues bueno, si yo lo sustituyera por una fuente de voltaje, este sería mi circuito equivalente. Pero algo ando mal, porque la fuente es de voltaje, no de corriente. Mi dibujo está mal. Algo le pasó ahí. Bueno, pues como está resuelto con fuente de corriente, entonces vamos a pensarla así. Ok. Entonces, pero bueno, no importa. No importa realmente el dibujo, pero sí voy a corregir eso. Ok. Entonces, ¿qué vamos a ver nosotros? Que es más fácil suponer una fuente de voltaje. ¿Por qué? Porque eso nos va a permitir conocer el valor de Vx. Que en este caso, a ver, ahí, ¿qué es lo que va a pasar? Bueno, el símbolo representa una fuente de corriente, aunque esté en función de Vx. Entonces, el resultado que yo tenga, lo que más importa o lo que más pesa es el dibujo. Entonces, lo que mida aquí, si esta yo le estoy suponiendo como 1 volt, esta fuente valdrá 1 amper, porque es fuente de corriente, no se me confundan. Lo mismo, o sea, si esta fuente yo la supongo de 1 amper, pues bueno, cuando calcule el voltaje, supongamos que el voltaje me da de 20, pues bueno, aquí será el voltaje de Thevenin, 20 volts, pero aquí serían 20 amperes, porque el símbolo se corresponde con fuente de corriente. ¿Estamos de acuerdo?
¿En eso no se me confunden? No, maestra, en eso estoy bien. Ok. Bueno, entonces vamos a ver. Vamos a ver el caso. Es que está raro. Tengo los dos dibujos. Bueno, tengo que ver eso. Vamos a borrar este para que no nos confunda. Entonces tenemos el primer caso. Dice, vamos a sustituir una fuente de voltaje. Entonces, si yo pongo una fuente de 1 volt, recuerden, el valor no importa. Se pone 1 para simplificar cálculos, nada más. Pero pues, si ustedes quieren ponerle 100, les va a dar la misma resistencia. Entonces, ya supongo yo una fuente de voltaje. Entonces, si este voltaje de Thevenin es de 1 volt, pues entonces esta fuente de corriente será 1 amper. Entonces, ¿qué necesito yo conocer? La corriente de Norton, es decir, la corriente que circula por esta malla. ¿Cómo lo podemos hacer? Pues podemos hacer un análisis de malla. ¿Cuántas ecuaciones necesitamos? Vamos a necesitar 2 porque tenemos 2 incógnitas. La corriente 1 y la corriente de Norton. A ver, ¿cómo lo resolverían? Así que este está bien sencillito. Si no lo pueden resolver, la verdad es que sí me voy a asustar mucho. Mucho, 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 mucho. Pero si no lo pueden resolver, prefiero que me lo digan. Yo prefiero siempre la verdad, aunque duela. Pues sería plantear las ecuaciones de las mallas, ¿no? Ajá, a ver, ayúdenme a resolverlo. Díganme cuánto sale. Ok.
¿Listo? Da 2/7 y menos 1/7. Ay, 2/7. si no me equivoqué en lo de la fuente dependiente de corriente. ¿Sale esto? Ah, La corriente de Norton sale de 2/5, es decir, 0.4. ¿A alguien sí le salió? A mí no. Oiga, ahorita aplicó lo mismo que para, o sea, el mismo algoritmo para el equivalente de Thevenin, ¿verdad? Bueno, ahí en la solución. ¿A qué se refiere? O sea, por ejemplo, para sacar las ecuaciones, o sea, igual se cortocircuitó no. O sea, se hizo un cortocircuito en la fuente de voltaje. No. Aquí no se hace cortocircuito. Acuérdense, cuando tenemos el caso 2, que es fuentes dependientes y fuentes y resistencias, no podemos quitar las fuentes independientes porque no hay. Ajá. Entonces, como no hay, las únicas fuentes que quedan son las dependientes, pero las fuentes dependientes no se pueden quitar. Entonces, en este caso, ¿qué es lo que se hace? Lo que se hace es excitar el circuito para que la fuente dependiente tenga un valor, pero entonces ahí ya no hacemos el paso 1 de quitar las fuentes. Una, porque no las hay y las que hay no se pueden quitar. Entonces se tiene que resolver diferente. ¿Cómo se resuelve? Al colocar una fuente de voltaje, entonces yo ya estoy suponiendo un voltaje de Thevenin y lo que tengo ahora que conocer es la corriente de Norton. O caso 2, yo puedo suponer una fuente de corriente. Cuando yo supongo esa fuente de corriente, entonces conozco la corriente de Norton y ahora lo que tengo que calcular es el voltaje de Thevenin. Una vez que tenga los dos, corriente de Norton y voltaje de Thevenin, entonces con esa relación, de acuerdo a la ley de Ohm, puedo calcular la resistencia de Norton o la resistencia de Thevenin, que es la misma. ¿Sí o no? Sí, maestra. Ok. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Cómo quedarían las ecuaciones de este circuito? En este caso, nosotros elegimos una fuente de voltaje. Tengo dos incógnitas, I1 e IN. Eso significa que necesito dos ecuaciones. Una ecuación la puedo conocer de la malla.
¿Por qué? Porque todos son voltajes. No puedo yo hacer aquí esta malla, ¿por qué? Porque tengo voltaje de la resistencia, pero tengo corriente de la fuente, entonces no se puede. Tampoco puedo hacer esta malla porque tengo corriente, voltaje, voltaje. Pero de la malla o de la supermalla sí lo puedo hacer. ¿Cómo que me quedaría? Voltaje de la resistencia de 2 kilos más voltaje de la resistencia de 3 kilos más 1 volt. Todo esto igual a 0. ¿Sí? Que es la ecuación que tengo aquí. Cuando yo convierto esos voltajes en corrientes, pues yo sé que sería aquí 2000, que va a ser el valor de la resistencia por corriente 1, más 3000 por la corriente de Norton, más 1 volt, que es el de la fuente, y es esta ecuación que tengo aquí. Aquí está mi ecuación. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí, maestra, Sí, me maestra. había confundido porque le había puesto 3000, pero es que yo lo tengo con kilo. Ajá. Está bien, ya le voy entendiendo bien. Ok. Ahora, ¿cómo sale la otra ecuación? Nosotros ya sabemos que cuando yo tengo una fuente que está en medio de 2 mallas, yo no puedo decir que el valor de esta fuente sea I1 o sea IN en este caso, sino la combinación de las 2 corrientes es el que le da valor a esta fuente. Espero que de eso sí se acuerden. Ahora, ¿qué es lo que yo puedo hacer? Pues bueno, entonces de aquí puedo sacar otra ecuación. ¿Cómo sale la otra ecuación? Recuerden, primero va la que va en el mismo sentido de la corriente, que en este caso es IN. IN va también hacia arriba y uno va hacia abajo. Entonces, ¿yo qué puedo decir o cómo sale mi otra ecuación? Pues yo puedo decir IN menos I1 es igual al valor de la fuente. ¿Cuánto vale la fuente? 1 amper porque es lineal. 1 amper. Ajá. No, aquí no es porque sea lineal, sino porque el valor de la fuente dice que vale lo que vale Vx y Vx vale 1. Entonces, esta vale 1 amper porque es de corriente. ¿Sí Sí. o no? Sí, maestra. Ok, bueno, ahora ya tienen las 2 ecuaciones y estoy realmente preocupada, muy preocupada, de que no haya podido salir. Maestra, bueno, yo sí planteé bien, creo que sí están bien las ecuaciones, pero ¿qué resultado debe dar? La corriente de Norton de 0.4, o sea, la corriente 2 de 1.4. Y la, bueno, la otra realmente no nos importa, pero la otra fue de 1. Ah, no, de 3 quintos, perdón. Ah, ok, bueno, entonces sí me dio. Me dio 0.3998, que es 0.4, supongo. Ajá. Sí. Bueno, y ahora que ya conocemos la corriente de Norton y el voltaje de Thevenin, ¿qué podemos hacer? La resistencia. Calcular la resistencia. Calcular la resistencia. ¿Cómo van con sus tareas? Porque creo que eso tampoco no va muy bien. Yo también estoy triste, Meli. Triste y preocupada. Yo sí he avanzado. Estoy en bueno, en los ejercicios del capítulo 5, pero por ahí estoy teniendo algunos problemas con lo de superposición, pero estoy repasando. Ok. Porque acuérdense que, bueno, no contaba con esto de la semana cultural, pero su examen ya tiene que ser.
¿Listo? ¿Alguna duda de este ejercicio? No, creo que no. Ok. Bueno, ahora vamos a ver rápidamente cómo sería la solución B, es decir, resolverlo con una fuente de corriente. ¿Qué es lo que va a pasar? Bueno, como ahora mi fuente de corriente, no importa tampoco el sentido, no importa porque al final, recuerden, la resistencia pues nos va a dar un valor positivo, entonces tampoco importa. Entonces yo voy a suponer ahora una fuente de corriente de 1 amper. Entonces ya no puedo hacer un análisis de mallas porque tengo corriente, voltaje, corriente, o aquí tendría voltaje, voltaje, corriente. Entonces, en este caso, sería más fácil utilizar otras técnicas. Entonces, ahora, ¿qué es lo que puedo hacer? Yo puedo hacer un análisis nodal. Ajá. Y también, yo puedo hacer, a ver, ¿alguien me puede explicar de dónde sale esta ecuación o cómo es esta ecuación? Esta que está aquí. Pues, o sea, las corrientes no están en el mismo sentido, entonces por eso se tiene que restar una con la otra. En este caso vamos a restarle la corriente de Norton a la corriente 1, no, se resta la corriente 1 a la corriente de Norton, porque la corriente de Norton es la que va en la misma dirección que nuestro voltaje. Ujú. De hecho, si ustedes se fijan, esta ecuación es exactamente la misma que esta de aquí. Esta, bueno, es que ya está acomodada. Esta ecuación que tengo aquí o esta ecuación que tengo acá es la misma, nada más que está diferente acomodada. Esta ecuación es exactamente la misma que esta. ¿Cuál es la única diferencia? Que en el ejercicio anterior yo sabía que la corriente, yo sabía que la fuente de corriente valía 1, porque tenía el mismo valor que el voltaje de aquí, solo que está en amperes porque era corriente. ¿Cuál es la diferencia con esta? Con esta es que no sé cuánto vale Bx, porque yo lo que tengo es el valor de una fuente de corriente, pero todavía no sé qué voltaje cae en estos puntos, pero esta ecuación es exactamente la misma. Recuerden, es en amperes, ¿por qué? Porque la fuente es de corriente. Ahora, ¿de dónde saco la otra ecuación? Hice el análisis de mallas también, pero no considero el valor de la fuente de corriente, sino que voy a considerar Vx, porque es el que me interesa. Entonces dice 2000, que es el valor de la resistencia, por I1, más 3000 IN más Vx, que es el voltaje que cae aquí, que es el que yo quiero conocer, pues con eso puedo resolver mi sistema. Entonces, si yo resuelvo este sistema, ¿cómo me va a quedar?
¿Sí les quedan claras las ecuaciones o no? Sí, o sea, queda 2001 más 3000, porque se multiplica nada más por 1, más 1 menos I1 igual a 0. Y nada más despejar I1. Pero estoy todavía, estoy escribiendo. Ok. Pero ahí voy. Ok. Bueno, espero que no tengan problema. Les voy a pedir que el ejercicio, este de aquí, con la fuente de voltaje, lo repitan, pero ahora pongan fuentes de voltaje diferentes, el que quieran. Y vamos a ver si cambia o no el valor de la resistencia. ¿Estamos de acuerdo? Sí, maestra. Ok, chicos, que tengan un excelente fin de semana. Yo creo que para poder adelantar un poquito más, porque ya nos atrasamos mucho, nos vemos el lunes, ¿ok? Está bien, maestra. Sí, maestra. Sí, maestra. Disculpe, entonces, ¿la corriente I1 es 1.5? La corriente I1 es 1.5, ajá, negativa, Ok, entonces, sí. ¿sí? Bueno, chicos, un gusto. Hasta luego.